No, pues la mañana de hoy vamos a tener el gusto de poder platicar con Ricardo Alvarado de Mexicanos contra la Corrupción y de Impunidad y recibir su opinión sobre la revelación de que en el Senado de la República pues sigue habiendo corrupción, es escenario de viejas prácticas de corrupción y lo que eso significa para el Poder Legislativo y la legitimidad luego de cara a la población, por supuesto. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Páman, y saludamos desde Torreón, agradecidos con este contacto. Al contrario, Juan, Marcela, buenos días, muchas gracias, encantado de estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Gracias, Ricardo. Bueno, pues se levanta una piedra y sale una cantidad de pudrición y de corrupción tremenda. Y estamos hablando de diferentes instancias. Pero de manera particular, ¿qué significa que en el Poder Legislativo haya estas viejas prácticas que revelan que no todo es correcto ni todo está bien? Bueno, primero me gustaría como poner en contexto esta cuestión de los moches. Los moches surgieron en 2009 debido a que los diputados que aprueban el presupuesto cada año modificaban el ramo general 23, un ramo con pocas reglas de operación y que no tiene como bien especificado cómo tiene uno que gastarse el dinero. Modificaban este ramo para meter fondos adicionales de dinero y dedicar proyectos a municipios y a estados. Y lo que hacían era cobrarle a estos estados y municipios que recibían recursos. Entonces, por ejemplo, si el presidente municipal de Torreón necesitaba un dinero adicional para construir una carretera o repavimentar la avenida principal, lo que hacía los diputados federales, sobre todo el diputado, digamos, que le tocaba representar a Torreón, era cobrarle normalmente entre el 10 y el 15% del total del presupuesto que le aprobaban para este proyecto en concreto. Entonces, pues ya te aprobamos, no sé, 10 millones de pesos y había que darle un 10% al diputado, o bien el diputado sugería la empresa con la cual podía uno hacer las obras. Ese fue el escándalo en 2009 y de ahí el escándalo que generó el ramo general de... ante lo que estamos ahorita, realmente, yo estuve investigando lo más que pude ayer por la noche, es una declaración de una senadora de Morena, concretamente la senadora Marta Guerrero. Y ella dice que pasaron dos cosas, porque parece que son como dos actividades distintas. Una es que una persona que no era legisladora se logró colar a la sesión general del Congreso, a la sesión general de la Cámara de Senadores, y de alguna manera como que engañó a un alcalde, entonces parece, le dijo cómo poder conseguir recursos ante las nuevas reglas de operación, precisamente porque esas reglas que operaban antes por el ramo general 23 ahora ya no existen, y que esa persona ni siquiera era senadora, pero que el alcalde cayó y pagó 100,000 pesos. Ese es un asunto que platica la senadora Marta Guerrero. Y el segundo es que pareciera que ella confesa una cuestión similar, de que un legislador de oposición pidió dinero para poder votar a favor del dictamen de la Guardia Nacional, que recientemente fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras. Pero realmente ante lo que estamos es únicamente los dichos de la senadora. Claro. A mí me parece bastante grave declarar estas cosas sin evidencia. Creo que lo que nos toca ahora es ver si existe realmente algo así y si hay más información al respecto. Ajá. Ciertamente, Ricardo, a mí me parece que es necesaria esta puntualización, porque si no, además, solemos tomar la parte por el todo y además solemos creer en los dichos más que en los hechos. Y basta con que lo diga alguien, el que tiene cierta representatividad o que en ese momento se constituye como con un cierto liderazgo de opinión, como para que luego se ponga en la mesa y se debata entonces el tema. Bueno, pero lo que sí es cierto, Ricardo, es que desde tiempo atrás, desde que el Barómetro Global de la Corrupción empezó a hacer mediciones, está claro que la percepción de los mexicanos considera el Poder Legislativo de México como una institución corrupta. ¿Se lo han ganado a pulso? No sé. ¿Se han contagiado de todo el resto de casos que luego se dan a conocer? Probablemente. Pero luego hay esta facilidad con la que luego se hacen los juicios. Entonces, decimos, el Poder Legislativo es corrupto. ¿Qué podemos hacer para que esa percepción mejore en un momento dado? Pues lo primero es que
necesitamos reglas un poco más claras para cómo destinamos los recursos. Es decir, los recursos públicos son escasos. No importa la cantidad de recursos públicos, siempre serán pocos para resolver todos los problemas públicos del país. Y toca a los legisladores, concretamente a los diputados, el aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, el cómo se va a gastar en principio el dinero durante el siguiente año. Lo que necesitamos ahora son reglas más claras que disminuyan los espacios de discrecionalidad en los que los diputados pueden asignar recursos enormes a proyectos sin sentido. Es decir, necesitamos como un tema como de argumentación de estos procesos para que quede mucho más claro a todos nosotros, a los medios, a los académicos, a las personas, a las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo a los ciudadanos que representan los diputados, para que justifiquen en qué gastan los recursos. Esa es una parte que tenemos pendiente. La otra es la sensación de que los legisladores son corruptos. Yo pienso que está bien ganada. Tenemos bastantes escándalos durante los últimos 10 años que reflejan que la probidad de los legisladores no ha sido la mejor. Y eso se debe probablemente a que el sistema, digamos, para que uno haga carrera política, lo que te conviene es quedar bien con el jefe. Lo que te conviene es quedar bien con la persona que está arriba, que puede decidir las candidaturas, y no con el electorado. La intención original de la reelección era precisamente romper esa dinámica para permitir a los legisladores conectarse más con las personas que los votaban. El problema es que tenemos ahí un candado espantoso que dice que la reelección solo es posible si las autoridades de tu partido político lo permiten. Y eso da al traste con el mecanismo, porque de nuevo deja en manos de jefes políticos la posibilidad de reelegir y tiene todos los incentivos para quedar bien con ellos y no con las personas que votaron por ti. Sí, o sea, sigue habiendo mucha dependencia de quienes están en la cúpula de los partidos políticos, que por cierto, pues el Universal acaba de hacer una medición y llama mucho la atención en relación a que los partidos políticos son en este momento los más desacreditados, o sea, en los que menos cree la población en general, pero son ellos los que deciden luego quiénes son los candidatos y los que deciden quiénes se reeligen o quiénes no se reeligen. Entonces el poder está concentrado en pocas manos. Exacto, y uno como persona que se dedica a la política, como persona que se dedica a estar trabajando, o sea, cuyo trabajo es ser legislador, en lugar de buscar especializarte, agarrar temas específicos, decir, bueno, por ejemplo, yo ser un experto en regulación aeroportuaria, en lugar de tener ese tipo de especialidades que serían muy benéficas para nuestra democracia, pues uno lo que hace es quedar bien con la empresa política. Ese sistema es el que tenemos que cambiar para que los legisladores puedan, digamos, conectarse mucho mejor con su electorado. Y en la medida en la que logremos ese tipo de cambios, seguro lograremos que mejore la percepción que tenemos de los legisladores. Ricardo, todavía, y seguramente será así, están en práctica esto que se le conoce como lobby, donde luego los legisladores, y acá tuvimos un caso muy particular donde un legislador local pues hace promoción a la extracción, por ejemplo, al fracking, a la extracción del gas shale. Y entonces, cuando pues la corriente de opinión es exactamente todo lo contrario. Y entonces, luego vas detectando de alguna manera, pues que ya hay un convencimiento que a lo mejor tiene que ver con ese cabildeo, con ese lobby que se hace fuera del recinto legislativo. Es decir, seguramente en los restaurantes, en los cafés, o en los lugares donde tienen instaladas empresas o los corporativos, para que luego pues los legisladores voten a favor o en contra según sean los intereses de con quienes se hace ese lobby. ¿Cómo ganan ahí los senadores o los diputados en algún momento? Porque eso también es corrupción. Sí, de acuerdo, completamente. Tres cosas. Dos, ¿cómo ganan ahí los legisladores? Ajá. Por un lado, pueden cobrar una comisión por modificar el marco legal en beneficio de un ente en concreto, ¿no? Si benefician a tal empresa, es probable que esa empresa termine enviando recursos en favor de esa persona. No, sino ahorita y no en efectivo para que gasten, sí para sus futuras campañas políticas. Y pasa también al revés, ¿no? Uno gasta muchísimo dinero en las campañas políticas, sobre todo por debajo de la mesa. Mexicanos contra la Corrupción tiene un estudio hecho por Leonardo Núñez y María Amparo Casar, en el que demuestran que este estudio lo hicieron junto con Luis Carlos Ugalde,
demuestran que por cada peso que reportan los partidos políticos que se gastan en campañas, se gastan otros 25 que no reportan. Entonces, una campaña política gasta muchísimo dinero y uno ahí es donde genera muchísimos compromisos con empresas para legislar en un sentido determinado. Esa es una opción. La otra es la que llaman puerta giratoria, en inglés revolving door. Esta puerta giratoria lo que supone es que cuando uno deja de ser legislador y trabajó en favor de ciertos intereses, lo que hará será recibir un empleo dentro de esos intereses, dentro de esas empresas, como premio a las modificaciones legales que beneficiaron a algunas personas. Yo lo que creo que la solución está en poder legislar este tipo de medidas, porque me parece que es inevitable el lobbying, el cabildeo, y que hay cabildeo positivo. Cuando una organización de la sociedad civil se acerca con un grupo de legisladores para modificar una ley en un sentido determinado, pues las organizaciones no están haciendo otra cosa más que cabildear, solo digamos que con buenas intenciones. Entonces lo importante es regular el cabildeo y sobre todo, como en todo proceso democrático, creo que la clave estará en poder echarle un montón de luz, y por eso me refiero a que esos procesos de cabildeo se hagan de la manera más transparente posible. Es decir, en la exposición de motivos de la ley, el diputado, el senador, etcétera, digan algo así como: debido a que me reuní con estas personas, entes privados y públicos, es que creo que la mejor ley es esta. Porque al final, pues cuando uno va a regular, por ejemplo, al sector de los banqueros, al sistema nacional bancario, pues sí es importante acercarse con los bancos para saber su opinión. No por eso no significa que vaya a ser una ley a modo de los banqueros, sino que es posible construir un acuerdo entre el legislador, que representa los intereses en principio de todos nosotros, y los de los banqueros, que van a resultar afectados de una revaluación. Por eso es que sí tenemos que regular, ¿no? Pero con cuidado, insisto, y que la clave sea la transparencia de estos procesos. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de poner el tema sobre la mesa, ¿no? En relación al cuestionamiento que hizo, por ejemplo, que el candidato del Partido Revolución Institucional en la contienda electoral pasada sea ahora, pues parte de una empresa bancaria, y entonces, decían, bueno, ¿qué tan válido, o que Felipe Calderón haya sido también asesor, o que cualquiera de los que ocuparon cargos relevantes ahora están insertos en algunas de las empresas? Porque se presta confusión. Se pueden sacar conclusiones así de fácil, de que si alguna empresa llama a alguno de estos políticos que tuvieron un cargo de representatividad importante o que fungieron como candidatos, necesariamente tuvieron algún acto, alguna transacción comercial con ellos. No necesariamente. Exacto. Ese es el tema, ¿no? Pues creo que lo que hizo el gobierno federal, el salir a decirnos esta lista de 10 personas, creo que todos funcionarios de Pemex, que ahora trabajan en el sector energético, a mí me parece lo más lamentable. Una, porque por el principio de legalidad, el gobierno, el ente público no puede salir a decir, es que estas personas son malas, ¿no? Porque el gobierno no pone esas etiquetas. El gobierno lo que hace es investigar y luego le manda al Poder Judicial las cosas. Entonces, todo mal con eso que hicieron. La otra es, si es una discusión de política, digamos, de política pública, ¿qué hacer con los expertos que entran como funcionarios, le llamamos reguladores? Supongamos, por ejemplo, las personas que hoy están como comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, un órgano constitucionalmente autónomo. Esas personas tienen acceso, en principio, a información privilegiada por su carácter de trabajar en un ente regulador. De ahí que no sea deseable que cuando salgan de trabajar de ahí, entren inmediatamente a trabajar en uno de los entes que regulaban, porque se puede prestar a un severo conflicto de interés. La solución que encuentran la mayoría de los países es ponerse cierto tiempo de restricción para entrar a trabajar ese tipo de lugares. Entonces, si fuiste, por ejemplo, alto funcionario del Banco de México o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tienes que pasar 2 o 3 años para poder trabajar en uno de los entes que regulaban. En México ese candado está solo en algunos casos para 1 año. Tal vez es cierto que es muy poco tiempo, que durante 1 año más tarde sigues teniendo información altamente privilegiada que puede permitir a esas empresas hacer negocios debido a su información. Y esa parte es la que no es deseable para la competencia económica.
Ujú, ujú, claro. Entonces, lo que podemos hacer es regularlo. A mí me parece que la propuesta de 10 años que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador es desproporcional. 10 años ahorita, pues fue en 2009, y me parece que pedirle a una persona que no trabaje durante 10 años porque va a trabajar como funcionario público, pues lo único que hace es desincentivar que personas con mucho talento entren a trabajar en la función pública. Ujú, ujú, claro. Ahora, ¿se conoce casos donde haya una investigación de manera colectiva o individual, donde se señale algún legislador de algún acto de corrupción? Concretamente no tengo ahorita los datos, seguramente hay bastantes investigaciones al respecto. Yo lo que ubico es precisamente la asignación de este tipo de recursos con un grupo de diputados del Estado de México el año pasado, Ujú, pero la verdad es que no tengo todos los datos claro. en este Ujú. momento como para poder decir, ay, eso Sí. Sí, Ricardo, pero es que previo, en aquel congreso donde también algunos panistas fueron evidenciados de estar pidiendo moches, estamos hablando del congreso, del Congreso de la Unión de los Diputados, pues tampoco pasó nada, ¿no? A lo mejor quedan ahí como marcados con una letra escarlata que se elimina con el paso de los días y la desmemoria. Sí, concretamente ellos eran los hermanos Villarreal, que uno era Ricardo Villarreal, el coordinador, la vez que no me acuerdo, Ujú. que luego se vio involucrado en un escándalo. En un escándalo de Paparazzis. paparazzis. Exactamente, ¿no? Porque llevaron un grupo de mujeres a una reunión plenaria de diputados. Hay fotos, Ujú. videos, una cosa muy lamentable. Pero en efecto, en ese momento se abrió una investigación de la PGR y la PGR determinó que no había responsabilidad de estos dos funcionarios. Esa parte de la investigación de delitos de corrupción también está un poco experta en nuestro país todavía. Tenemos que modificarla para que sea posible hacer investigaciones más rápidas, más concretas y sobre todo que puedan partir del conocimiento de medios, porque una de las razones por las que no investigamos delitos de corrupción en este país es que la Procuraduría o la Fiscalía normalmente argumentan que no han recibido ninguna denuncia de este tipo de delitos. Ujú. Por eso en la Constitución, después de la reforma al 102 en el 2015, ahora está posibilitada la Fiscalía y la Procuraduría a investigar delitos cuando estos sean como del conocimiento popular, es decir, que salgan de las dos. Ujú. Ya solo con eso, la Procuraduría y la Fiscalía tienen la facultad de empezar a investigarlos, pero es una facultad que les incomoda. De ahí que tengamos que incentivar este proceso de investigación mucho más profesional y mucho más continuo que lo que hay ahorita. Bien. Ricardo, pues muy agradecidos con esta presencia tuya, en principio, por supuesto, de Mexicanos contra la Corrupción. Estos temas son temas que tenemos que ir a ellos porque los cambios en los colores de los gobiernos no necesariamente han significado menos corrupción y tenemos que estar revisando el tema de manera constante. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Marcelo. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Ricardo Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción, estuvo con nosotros.